Bien, hermanos, iniciamos en este momento la grabación. Que Dios nos ayude, nos guarde en esta tarde que el Señor nos está dando y pues darles la bienvenida. Gracias, hermanos, por el día de hoy, poder estar aquí juntos y aprendiendo un poco más de su palabra. Y como siempre, iniciamos, hermanos, con una oración para que podamos de esta manera poner este tiempo en las manos del Señor. Cruz, ayúdanos, por favor. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor. Igual porque nos permites reunirnos como hermanos para aprender más de tu palabra, Señor. Y te pido que a través de estos temas, a través de este libro de Josué, de Samuel, Señor, tú nos permitas conocer más de tu palabra, más de tu voluntad, Señor, y que podamos aprender de los principios que tú traes en este libro, Señor. Úsalos para nuestra vida, Señor, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, Señor, y también para nuestra edificación, Señor. Esa es la vida de Hugo en esta tarde, Señor, que tú le des la sabiduría, la capacidad para poderlos enseñar, Señor, y que podamos ser edificados a través de su vida, Señor. Te damos gracias por ese tiempo y le agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues vayamos, hermanos, ahí al primer libro de Samuel. Si gustas, hermano Marcos, apoyarnos con la lectura, si fueras tan amable, ahí en Primera de Samuel, a partir ahora sí que del versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Muy bien, voy a darle lectura, hermanos, me siguen con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo concedió, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Gracias, hermano. Gracias Gracias. por nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios, de este capítulo. Ya lo último, diríamos nosotros, la segunda parte. Bienvenido, hermano Fer. No lo escuchamos. Ya se me estaba haciendo tarde. Sí. No, qué bueno, hermano. Qué bueno que Y dije, ay, nos yo creo que ya se acompaña. fue. Sí. Pues, hermanos, estamos viendo un capítulo con diversas enseñanzas, ¿no? La verdad es que la enseñanza pasada muy interesante, relacionada con el
con temas familiares, ¿verdad? De orden familiar, muy importante para poder considerar dentro de lo que viene siendo, pues eso, la vida familiar cristiana, ¿verdad? Con principios, con enseñanzas, con formas en las cuales necesitamos nosotros considerar qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? De acuerdo a lo que viene siendo la perspectiva divina de su palabra. Y también pensando sobre todo en ejemplos que a veces no son dignos de imitar, sino por el contrario, sirven como advertencias para que nosotros no hagamos, ¿verdad?, lo que algunos hicieron, por supuesto, por error, pero que a su vez nos sirve, hermanos, para poder ir forjando nuestra vida de acuerdo a los lineamientos, a los estándares que Dios ha puesto, Dios ha establecido en su palabra. El día de hoy, dentro de lo que viene siendo esta segunda parte, podemos ver algo relacionado. El tema realmente es la respuesta a la oración. El tema que vamos a tocar tiene que ver precisamente con la oración de aquella sierva que ella misma así se dijo, ¿verdad? Así se pronunció ahí en el versículo 18, diciendo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, ¿verdad? Hablando de esa experiencia que pudo vivir, que pudo tener Ana en su tiempo de adoración, yendo a Silo, ¿verdad?, a adorar juntamente con su esposo, con la familia de su esposo también, y ver cómo Dios obra, hermanos. Dios obra de diversas maneras. Dios así es. Dios se complace en hacer lo que quiere a favor de sus hijos, a veces a pesar, hermanos, a pesar de nuestras humanas debilidades. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Yo no soy perfecto, yo soy débil, yo no soy una persona, diríamos, digna de que Dios pueda atenderme, acercarse a mí y darme lo que necesita mi corazón. Sin embargo, puedo ver en Él su infinita misericordia y gracia para conmigo. Creo que así era la perspectiva que tenía Ana, a pesar de un corazón atribulado, a pesar de un corazón compungido. Dios ahí estaba. Dios no veía quizás los errores de Ana, no veía las situaciones alrededor en las cuales a veces quizás ella reaccionaba de una manera equivocada, porque a veces dentro de lo que venían siendo las intrigas, dentro de lo que venían siendo las disputas familiares, sobre todo con Penina, la otra mujer de Elcana, pues esto hacía que el ambiente familiar no fuera lo mejor posible. Quizás a lo mejor ella ya no se sentía cómoda dentro de esto. Y eso en cualquier ser humano genera una reacción. Si somos de carácter explosivo o tenemos alguna reacción inconveniente, es ahí donde puede aflorar esto y, por supuesto, pecar contra Dios. Es algo, diríamos, dentro de la carne, algo natural, que podamos a veces salirnos de nuestras casillas y que nuestras emociones puedan aflorar de una manera negativa. Y no solamente pecar en contra de Dios, que es lo importante, sino también afectar, hermanos, nuestras relaciones familiares. A pesar de todo esto, Dios, hermanos, Dios vio a esta mujer, Dios vio su necesidad, Dios atendió esta oración. Cuestiones interesantes. El propósito, hermanos, de lo que viene siendo la lección de hoy es precisamente entender que Dios responde a nuestras oraciones cuando lo hacemos conforme a su voluntad. Ana tenía la voluntad puesta
de Dios en su mente, en su corazón, cuando ella oraba. Ana, después de haber pasado por aflicción de espíritu y derramar su corazón ante Dios ahí en Silo, en la casa de Dios, exponiendo esa necesidad, regresó a casa juntamente con su esposo. Es lo que dice, vamos a leer ahí el versículo 18, dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue, dice aquí, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Al derramar su necesidad delante de Dios, ella sabía que Dios sabía cuál era su necesidad, que ya había expuesto de alguna manera lo que era su sentir, y eso le dio paz, le dio calma a su corazón para poder continuar su camino. Vemos a partir de los siguientes versículos, hermanos, 19 y 20, cómo Dios responde a las oraciones. Vamos a ver, versículo 19 y 20, dice así: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aquí está. No es que se hubiera olvidado, hermanos. Más bien, aquí una de las cosas interesantes dentro de, caray, a veces podemos nosotros ver cómo la Biblia, ¿verdad? Cómo el lenguaje que se maneja dentro de ella es muy interesante, muy enriquecedor, a veces tierno, a veces preciso, a veces literario, ¿verdad? Cuando dice aquí: Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Habla, hermanos, de esa intimidad, ¿verdad?, que llegó a tener Ana con su esposo y viceversa, dentro de esa relación, de ese amor íntimo, de tal manera que es ahí donde Dios proveyó, ¿verdad?, en el sentido de aquella oración que tenía, aquel deseo que había en la vida de Ana, para poder, hermanos, de esta manera, dice aquí, versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, hermanos? La respuesta es muy sencilla. Dios atendió la oración de aquella mujer. ¿Sí? Ana volvió a Silo con un corazón consolado, con un corazón fortalecido. Ella se había vaciado delante de Dios en aquel momento, en aquel tiempo en el cual Elí, el sumo sacerdote, la estaba observando y tuvo un falso concepto de lo que estaba viendo acerca de la oración o de la manera en la cual oraba Ana, ¿verdad? Pero Ana regresó a casa sabiendo esperar la respuesta de Dios. Ella se sintió en ese momento confiada. Y, por supuesto, Dios respondió en el momento oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ese momento nació Samuel, nació aquel niño, aquel pequeño, aquel deseo del corazón de Ana. Entendemos que Samuel, como vimos la clase pasada, significa que Dios ha oído, Dios escucha. Y es que es la realidad, hermanos. Por eso el significativo, el nombre de este nuevo personaje que va a entrar en acción de manera importante dentro de este libro que lleva su nombre, Samuel. Dios ha oído. Y hermanos, este niño era la respuesta a una oración de una mujer atribulada, una mujer necesitada, una mujer compungida, ¿no es así? Pero que
nunca desistió, nunca se sintió frustrada. Ella permaneció con la esperanza de hallar gracia ante los ojos de Dios y, por supuesto, hubo resultados positivos a su vida por aquella oración. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto nos lleva a poder considerar, hermanos, cuándo responde Dios nuestra oración. ¿Cuándo responde Dios nuestra oración? Pues vamos a ver algunas cosas importantes. En primer lugar, Dios responde cuando tenemos una actitud correcta. ¿Ana la tuvo, hermanos? Claro que sí. Ana tuvo la actitud correcta a pesar de sus errores, a pesar de muchas cosas alrededor que le atribulaban. Pero cuando tenemos una actitud correcta, entendemos que en esa omnisciencia de Dios, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Pero a veces eso nos hace sentir quizás que no necesitamos pedirle, pues Él lo sabe todo. La realidad es que no es así, hermanos. Él como Padre, fíjense esto, como Padre, estamos hablando de el aspecto familiar, ¿verdad? A Él le gusta, a Él le agrada que sus hijos le pidan y que lo hagan con la actitud correcta. A veces han escuchado por ahí aquel salmo que dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová. ¿De quiénes? De los que le temen. Y esa es la realidad, hermanos. A Dios le agrada ese concepto porque Él lo formó. Él ha instituido la familia y es parte importante de lo que viene siendo el funcionamiento de la sociedad. De tal manera que esa parte también filial que implica ese acercamiento a un Dios es a través precisamente de las peticiones. Qué bello es cuando nuestros hijos de alguna manera, hablando cuando están a temprana edad, ¿verdad? Cuando ellos se acercan con uno y nos dicen, papá, necesito esto, ¿me puedes comprar esto? O yo quisiera esto, ¿verdad? Y existe en ese momento como esa satisfacción de decir, sí, hijo, yo te lo compro, yo te lo doy, o yo te lo quiero dar, ¿sí? Pero estamos viendo esa interacción bella dentro de la comunicación padre o padres e hijos, y viceversa, hijos y padres dentro de ello. Vemos, hermanos, que la actitud es algo importante porque es ahí donde Dios mira el corazón, ¿sí? Dios mira un corazón hablando de una actitud correcta, es decir, con humildad, ¿sí? En ningún momento podemos ver en la vida de Ana que ella se haya dirigido a Dios con autoridad o con soberbia o con, diríamos nosotros, o con una actitud de ordenarle a Dios, como hoy en muchos tipos o clases de oraciones podemos ver alrededor de las iglesias pseudocristianas, ¿sí? Necesitamos nosotros entender que requerimos pedir conforme a su voluntad. David en los Salmos nos enseña muchas veces acerca de que necesitamos acercarnos. ¿Y por qué digo David? Porque a David se le conoce como ese varón conforme al corazón de Dios, ¿no es así? Alguien sensible que trata de agradar a Dios de alguna manera dentro también de sus errores, ¿verdad? Pero dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O el Salmo 69, 13, pero yo a ti oraba. Se parece mucho a la oración de Ana. Oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Salmo 89, 17,
porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Y qué decir, hermanos, de la actitud de nuestro enorme ejemplo que tenemos? La perfección, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ese ejemplo al orar y dirigirse al Padre Celestial. Allí en esa porción de Mateo 26, cuando dice que otra vez fue a orar, ahí en el huerto de Getsemaní, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego, ¿qué dice? Hágase ¿qué? Hágase mi voluntad, hágase conforme a lo que yo demando de mi vida o de Dios. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, la actitud en la oración cuenta bastante, cuenta mucho. Ana lo ejercía. ¿Y qué más decir, hermanos, dentro de esta actitud al orar? Con santidad, con ese espíritu arrepentido y con esa limpieza del corazón. Eso es lo que nos acerca a Dios, hermanos. El mismo Salmo 24 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice la Biblia: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuán importante, hermanos, es ir al Señor con ese espíritu arrepentido para que nuestro corazón esté conectado con Dios y sea realmente escuchadas las peticiones, aboliendo, diríamos nosotros, la barrera del pecado que nos asedia. ¿No es así, hermanos? Cuán importante es poder pensar y considerar en la oración que tuvo Ana esta actitud. Estamos hablando de una actitud humilde y muchas más que podemos nosotros agregar. Pero es importante que nosotros consideremos dentro de la oración esto. Ahora, con una buena actitud, pero también, hermanos, son escuchadas nuestras oraciones cuando lo hacemos con fe, ¿no es así? Ese ingrediente es básico, ¿sí? Porque todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. La confianza es algo que debemos ejercer en medio de un mundo variante, en un mundo cambiante. Tenemos, hermanos, a un Dios confiable que no cambia y requiere que actuemos con obediencia en los mismos momentos más difíciles de la vida. ¿Se acuerdan como cuando Dios probó al padre de la fe, Abraham? ¿Sí? Es cuando ponemos nosotros o echamos todo en Él. Y sabremos que tendrá Él cuidado de nosotros a pesar de las circunstancias. Ahí Génesis 22, hermanos, podemos observar que para poder ejercer fe, Abraham se tuvo que sujetar a las instrucciones de Dios y no a sus emociones en ese momento. ¿Cuáles eran sus emociones? Caray, pues es algo difícil de poder a veces yo ponerme en los zapatos de Abraham, ¿sí? Para poder tener la valentía, tener la decisión, tener la obediencia de Abraham para sacrificar a mi propio hijo. Aunque tuviera 10, el sacrificar a uno, ¿usted lo haría, hermano? Póngase a pensar eso. ¿Usted haría eso?
Es complicado, es difícil, pero se necesita, hermanos, mucha fe. Por eso se le llama el padre de la fe a Abraham. Jamás dudó de que Dios iba a cumplir ese propósito en él. ¿Sí? La obediencia a Dios, hermanos, nos hace caminar en fe y obtenemos las peticiones de nuestro corazón. Gracias a Dios porque tenemos fe en Jesucristo. Y eso nos hace, hermanos, acrecentar eso en nosotros, no en orgullo, sino en dependencia en alguien confiable, que es Dios. Cuando oramos, hermanos, estamos dependiendo de Él, no estamos dependiendo de nosotros. Por eso, cuán importante es que para todo oremos, para todo consultemos a Dios y en obediencia a su palabra, conforme a su voluntad, con la fe y con la actitud correcta. Pero también, hermanos, cuando lo hacemos en la forma correcta, ¿cuál es la forma correcta? Sinceramente, sin vanas palabrerías, sin repeticiones, o fórmulas, o decretos. Yo he escuchado en muchas o en varias iglesias, a veces incluso a hermanos, ¿verdad? Orar, y prácticamente cuando uno los pone a orar, oran de la misma manera. Nunca cambian el formato de lo que viene siendo su oración. ¿Sí? Cuando sabemos que el orar es una plática con la persona más íntima, con la persona más importante, con la persona que más puede atendernos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y de una manera sincera. No necesitamos fórmulas, no necesitamos oráculos, no necesitamos mucho menos estar decretando y demandando algo de Dios. Hay que hacerlo como somos, porque Él así nos quiere. Ana lo hizo y recibió respuesta del Señor. Sigamos adelante, hermanos. Dice versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ana, ahora sí, está en la situación de poder cumplir delante de Dios su voto. ¿Sí? Ella ya lo había hecho anteriormente, ¿verdad? Había prometido a Dios que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar. Se está preparando, se está perfilando dentro de ello. Cuán importante, hermanos, es hablar nosotros ahora de promesas. ¿Sí? Sabemos que Dios es un Dios de pactos durante todo lo que viene siendo la historia bíblica, que se divide bajo dispensaciones. Así inician, ¿verdad? Con promesas o pactos realizados por Dios y terminan siendo quebrantados por el hombre. ¿Sí? Porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas, pero el ser humano siempre se encarga, hermanos, de poder ir desechando, de poder ir haciendo a un lado todo aquello que tiene que ver con pues esta parte importante de nuestra comunión, de nuestro tiempo delante
delante de Dios en el sentido de lo que nosotros prometemos delante de Él. ¿Cómo están nuestras promesas, hermanos, delante de Dios? ¿Cómo está nuestro compromiso delante de Él? Compromisos tan sencillos como el ser fiel, por ejemplo, a la iglesia, a la asistencia a nuestras reuniones, es algo que necesitamos nosotros considerarlo, ¿no es así? Eso es tan sencillo, pero a la vez tan complicado, porque de verdad, hermanos, la falta de fidelidad, la falta de consistencia en cualquiera de nuestras iglesias se ve reflejada. La Biblia dice ahí en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿verdad?, en sus caminos. Y esa es la realidad. A veces entendemos que al principio de año, pues nosotros nos programamos y hacemos propósitos delante de Dios, pero pasan algunas semanas y ya poco a poco comenzamos a romper algunas, ¿verdad? De tal manera que terminamos el año y aquello que propusimos iniciar con tanta quizás expectación, con tanto ánimo y emoción, definitivamente se empieza a ir diluyendo. ¿Y esto por qué? Porque tiene que ver precisamente con esa parte de nuestra vida que es inconstante. Delante de Dios, usted y yo, hermanos, somos inconstantes en muchas cosas. Piénselo. Piense, por ejemplo, en lo que viene siendo su relación con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios en su tiempo de devoción cada día? ¿Es consistente? ¿Es profundo? ¿Es sincero? Incluso. ¿O nada más por cumplir? A veces hasta tenemos que ver en esa parte, ¿no? Ya cumplí con mis 2 capítulos de cada día. Gracias, Señor. Hasta en eso a veces tenemos que ser delante de Dios sinceros, ¿no? Hay aspectos tan diríamos nosotros, tan sencillos, hermanos, pero que a la vez nos generan cierta complejidad. ¿Por qué? Pues tiene que ver a veces con la falta, hermanos, de consistencia en nuestras promesas delante de Dios. Conocen ustedes de antemano aquella porción, ¿verdad?, que dice que cuando a Dios prometes no tardes en cumplir, ¿verdad? Y que más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cómo somos delante de Dios, hermanos? ¿Cómo somos delante de nuestra familia? Hablando de nuestro liderazgo. ¿Somos consistentes en lo que prometemos? Pensemos en todo eso. Es parte importante de lo que nos enseña en este caso, en estas porciones, Ana. Ella bien podría haber dicho, bien, Señor, ya me lo diste, pues ahora permíteme disfrutarlo, déjamelo, ¿sí? Déjamelo más tiempo, pero no. Ella lo que dijo delante de Dios en cuanto a voto, lo cumplió en su momento. Continuemos el pasaje en cual nos quedamos. 23, ¿no? Dice, y Elcana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Por este niño oraba, y Jehová
me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ana dedica al niño para el servicio a Dios y lo cumple llevándolo ante el sumo sacerdote Eli. Ahí, hermanos, el niño iba a recibir toda la formación espiritual en cuanto al servicio a Dios. Y no solo eso, algo bien interesante. Se iba a afincar el futuro no solo de un hombre, sino la formación espiritual de una nación a través del liderazgo de este pequeño. Por cierto, el último juez en Israel, donde Dios hablaba a través de sus siervos, y se finca aquí también, estableciéndose el paso de la teocracia a la monarquía. Estamos viendo, hermanos, un hecho realmente histórico dentro de lo que viene siendo la formación de la historia del pueblo de Israel de una manera consistente a través de la oración de una mujer, hermanos, sincera y comprometida con Dios. Ojalá que esto lo llevemos en el corazón, hermanos. Ojalá que esto nos ayude a poder fincar nuestra confianza en un Dios, hermanos, que es fiel y que escucha nuestras oraciones, ¿sí? Que sus respuestas serán diversas, un sí, un no o una espera, pero definitivamente va a ser algo, hermanos, que el Señor va a considerar dentro de lo que viene siendo nuestros periodos, nuestros tiempos de oración, de intimidad con Él. Recordemos a Ana en lo que viene siendo el tema de la oración, hermanos, y que Dios nos bendiga, nos anime, nos rete a poder seguir adelante en nuestra vida espiritual, por un lado, manteniendo nuestro tiempo de oración, por un lado, y por otro también, cumpliendo nuestros propósitos delante de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, grandemente con esta enseñanza. Para ello, pues ahora quiero dejar el tiempo para una retroalimentación de algunos de ustedes, si gustan, para pues, con esto concluir este bonito tiempo de estudio de la palabra de Dios. Bueno, sí. Sí. Adelante, Cruz. Bueno, aquí es muy importante la oración que hace Ana, ¿no? Porque, como les decía ahorita en la enseñanza, primero se presenta con Dios con la actitud correcta y pide conforme a la voluntad de Dios, y aparte ella cumple con la voluntad de Dios, ¿sí? De entregar a su hijo, que no era nada fácil, creo que era algo muy difícil, porque realmente bueno, la que han de ser más de entender esto cuando uno tiene a su niño en sus brazos, lo que ella lo amamanta, y después que tenga que despedirse de él, es algo muy, muy difícil, ¿no? Y en qué circunstancias iba a entregar a su hijo ahí en el templo ahí de Silo, con los hijos al lado de los hijos de Elí, que eran, dice la Biblia más adelante que eran hombres impíos. Entonces, la fe de Ana fue muy grande, porque antes lo entregó en las manos de Dios, no en las manos de Elí, como lo está enseñando ahí la palabra de Dios. Dice ahí, como dice ahí Romanos 12:1, así que luego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros hijos, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor, como este hijo, Señor, transformado por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Ana entrega a su hijo en sacrificio, porque realmente lo pierde en un sentido, ¿sí? Literal lo pierde, lo tiene que dejar. Pero para que ella pudiera comprender la voluntad de Dios, tenía que entregarlo, tenía que perder. Y como tú enseñaste hace rato, igual como hace 2 semanas, Samuel tiene que ser ese puente entre la anarquía y la monarquía,
ese trance, ¿no? De un tiempo de oscuridad a un tiempo de luz, a un tiempo glorioso, porque realmente este Samuel fue el último juez y fue el juez más grande de Israel y tuvo los 3 oficios mesiánicos, que fue juez, profeta y sacerdote, y no solamente tuvo el privilegio de poder ungir a los 2 reyes, al primer rey de Israel y al rey más grande, que fue David. Y David cumplió la voluntad de Dios que le había dado a Josué ahí en Josué, que tenía que derribar a todos sus enemigos, y quien puso bajo todos los enemigos bajo los pies fue este David. Entonces fue un hecho histórico glorioso, podemos decir la época más dorada de Israel. Bueno, eso es mi comentario personal. Así Ana pudo entender la voluntad de Dios cuando ella se entregó al Señor. Amén. Sí, sí, entonces eso es lo que a veces nos falta. Digo, a veces nosotros nos cuesta trabajo hacer una promesa cumplir una promesa de asistir a los cultos, de leer tu Biblia, de orar, que es algo hasta cierto punto sencillo, porque es algo que dice que ya Dios nos ha preparado para eso, pero hacer eso, lo que hizo Ana, es muy, muy, muy complicado, ¿no? Digo, en esos tiempos poco hay de eso. Cierto. Gracias, ¿Sí? hermano. Muchas gracias. ¿Alguno más, hermanos? Adelante, hermano Fer. Bueno, aquí estamos viendo que es muy importante orar siempre, porque yo lo he llevado en la práctica y es muy importante, tanto en las buenas como en las malas, a veces en nuestras actitudes que a veces cometemos. El orar es una, pues es una relación directa con nuestro Señor Jesucristo, y también de acuerdo como dice aquí, en respuesta de Elías a Ana, que le dijo o le otorgó las peticiones que le has hecho, le dio confianza, le dio fe, y es a veces lo que nos falta, a veces a diferentes hermanos, que nos falta fe grande, como al estar a veces congregados, a veces estar aquí en la reunión de varones, todo eso. Nos olvidamos de que hay yo también ahora pido disculpas, pero que me acordé nomás que andaba haciendo otras cosas, pero no. Y digamos, es muy importante la oración. Y yo creo que Dios esa fe que tuvo Ana ante Dios, fue pues una cosa maravillosa, porque Dios le otorgó ese niño que ella tanto rogaba en el templo. Dios le concedió por esa fe grande. Amén. Gracias, hermano, es cierto. Aprendemos muchas cosas. Sí, hermanos, Hugo hizo una pregunta, ¿cuándo responde Dios? Cuando tenemos una actitud correcta, ¿verdad? Y ahí mencionaste varios puntos. Dentro de ellos mencionaste que cuando tenemos una oración de fe, dice Hebreos capítulo 11 y verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una oración, hermanos, que responde Dios es cuando nosotros oramos con fe, ¿verdad? Cuando le creemos a Dios que Él va a responder. Pero si estamos orando y en nuestra mente estamos, pues a ver si Dios contesta, entonces realmente pues no es una oración de fe, ¿verdad? Dios no va a contestar, porque nosotros ya estamos dando una respuesta a lo que Dios pudiera hacer grande en nuestras vidas. Entonces, cuando oramos, ¿cómo oró esta Ana? Ella oró pidiéndole a Dios algo, pero lo hizo con fe, lo hizo confiada. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces ella en su mente estaba visualizando el hijo que iba a tener, ¿sí? No lo vio físicamente, lo estaba visualizando, y entonces Dios respondió a esa petición. Y la forma correcta de orar, hermanos, es
teniendo contentamiento en nuestro corazón. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Ana primero tuvo fe, pero aunque Ana estaba orando y vino la respuesta a su vida, ella estaba contenta número uno, de recibir la respuesta, Ujú. y número dos, de ir y cumplir la promesa que ella había hecho, el voto que ella había hecho. Eso se hace con contentamiento, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes a Ananías y a Zafira? No hubo en sus corazones contentamiento, y ahí vemos que Dios pues obró a través de los apóstoles, pero con una exhortación y una reprimenda para toda la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos no tuvieron fe en lo que estaban prometiendo, y aparte no tenían contentamiento, porque ellos no estaban ofrendando a Dios todo lo que era el fruto, ¿verdad?, de la venta. Quizás si ellos se hubieran presentado y le hubieran dicho al apóstol Pedro: mira, Pedro, vendimos en tanto la heredad, pero tenemos una necesidad, ¿verdad? Así que habíamos prometido dar todo, pero mira, vamos a dar solo una parte y la otra parte la vamos a ocupar para esto. Eso hubiera sido bueno, ¿verdad? Y tú tocaste ahorita que cuando oramos con sinceridad, Dios responde. Y entonces Ananías y Zafira no fueron sinceros, pero bueno, no es la lección con ellos, ¿no? Es con Ana. Ana fue sincera. Ana tuvo en su corazón contentamiento. Señor, estoy contenta porque tú me has dado respuesta a mi petición, y también estoy contenta porque voy a cumplir lo que prometí. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, hermanos, que nosotros tengamos contentamiento en nuestro corazón. Número uno, para recibir la respuesta de Dios, sea positiva o sea negativa. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre querrá lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, yo no puedo pedirle a Dios: Señor, dame una camioneta Ford Lobo, porque después, ¿cómo la mantengo? No poder pagar ni la tenencia, ¿no? Y menos ponerle gasolina, pues se llevan ahí casi 1,500 pesos de gasolina. Por eso, que traiga una pipa, hermano, atrás. ándele, por eso Dios me ha concedido tener un Pointer, ¿verdad? Que sí le puedo poner ahí un poco de gasolina y mantenerlo. Y aún así batallo, ¿no? Pero Dios, hermano, siempre va a dar respuesta, y será siempre lo mejor de lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Y este fue el caso de Ana, hermanos. Gracias, pastor, por la lección del día de hoy. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Sin lugar a dudas, pues es aquí donde vemos las aplicaciones, ¿verdad?, a nuestra vida, y pues eso nos ayuda a poder seguir extrayendo de porciones como estas, pues, riquezas espirituales, para que pues las podamos, mediante ellas, pues las podamos aplicar en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro quehacer espiritual, y pues impulsándonos, hermanos, que la Biblia, que su palabra nos anime a seguir adelante. Y gracias por cada uno de ustedes, sus aportaciones y la asistencia el día de hoy. Pues, hermanos, no nos queda más que darle las gracias y poder despedirnos en este momento. Ya falta poquito para que termine este periodo, ¿verdad?, que nos da la grabación. Y pues que el Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos, y recordándoles y animándoles a seguir perseverando en nuestras reuniones. Y pues les esperamos también el día de mañana en nuestro culto de oración, hermanos. Que Dios les guarde y les bendiga. Gracias, hermanos. Hasta Luego, pronto. hermanos. Dios les bendiga. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Pasen buenas noches, hermanos.